Bienvenidos a Onda Kibele, el nuevo programa de podcast de Radio Sabia, la emisora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, en la Universidad Politécnica de Madrid. El suelo es un recurso natural no renovable, lo que implica que su pérdida y degradación no son reversibles a escala humana. Es también el sustrato de la agricultura, por lo que su conservación es esencial para la seguridad alimentaria. En España, sin embargo, la pérdida media anual de suelo por erosión equivale a unos 14,2 toneladas por hectárea y año. Hoy tenemos como invitada a Mari Carmen Pereira Uceda, una persona que está estrechamente ligada a nuestra asociación. Ahora lo comentaremos. ¿Qué te parece, Mari Carmen, si nos cuentas un poco de ti? Yo soy ingeniera agrónoma, agroecóloga, medioambientalista, activista, comunicadora y todo lo que, digamos, pueda revolucionar el mundo. Muy bien. Muchas gracias por venir, por estar hoy aquí. Y bueno, este primer episodio de Onda Kibele queremos dedicarlo a hablar de los suelos, con motivo del Día Mundial de los Suelos, que fue el pasado 5 de diciembre. En este programa vamos a hablar sobre la relación entre el suelo y la agroecología. Mari Carmen nos va a aportar un poco de información interesante que nos puede ayudar a entender un poco mejor a este gran aliado de la humanidad, como lo llamábamos, ¿no? También vamos a hablar un poco sobre su relación con la salud humana, con la salud del medio ambiente y sobre las amenazas que encontramos a día de hoy, especialmente aquellas amenazas relacionadas con los métodos de producción agraria, ya que, bueno, para quien no lo sepa, estamos emitiendo desde la Escuela Agronómica, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, con lo cual nos interesa especialmente. Bueno, ¿qué nos puedes contar antes de nada sobre tu vinculación a Kibele, que es la asociación que impulsa este podcast? Pues bueno, mi vinculación es que soy la cofundadora de Kibele allí ya hace mogollón de años, en el 92 oficialmente y hasta oficialmente en el 89. Y bueno, desde entonces he seguido, digamos, los pasos de todos los kibelianos. Hay gente que está haciendo cosas maravillosas dentro del mundo de la agronomía y de la agroecología en particular. Y sobre todo yo animo a los estudiantes de ingenieros técnicos como de superiores a que se pasen por Kibele, piensen que nuestra profesión es súper bonita y podemos cambiar los enfoques y podemos ayudar a que el mundo cambie. Y yo creo que Tony es un buen representante de que aquello que pensé en algún momento que iba a dejar de existir, pues han pasado muchos años y sigue aquí. Vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues un poco volviendo al tema del suelo. Uh-huh. Bueno, pues con motivo de este Día Mundial del Suelo, quizá abordar este tema desde lo que nos ocupa, ¿no?, como asociación, que es la agroecología. Uh-huh. Y pues quizá una primera pregunta, pues esta podría ser, ¿no?, la relación entre el suelo y la agroecología. Pues mira, partimos de una base, ¿no?, que la gente que nos metimos en agroecología ya por el 92 y antes mirábamos el suelo desde otro punto de vista, no solo como un simple elemento en el que tú vas a plantar una planta y le vas a echar todo lo que sea para que producir masa, sino como algo vivo. Eso es una idea que desde el principio estuvo en nuestra mente y que nos diferencia de muchísimos otros ingenieros que como nosotros pues están pasando y han pasado por esta carrera. De acuerdo. También quería preguntarte un poco acerca de, en tu paso por esta escuela, cómo era la percepción que se le daba al suelo por aquel entonces y quizá alguna inspiración que tuviste que
que te inspirase para adentrarte en este mundo de la agroecología? Yo tuve la suerte de tener uno de los mejores edafólogos en la escuela, que era el profesor Roquero, que nos pasábamos todas las tardes enteras viendo diapositivas aunque no nos tocara clase, y bueno, llevaba una maletita en la que nos enseñaba cómo distinguir cuando había materia orgánica, cuando no, si era un suelo con hierro, si no era con hierro, nos enseñaba plantas que estaban asociadas al suelo. Y bueno, eso hace que tú tengas un concepto de, resulta de que el suelo es otra cosa que un material solo para producir, sino que el suelo está relacionado con la vida, ¿no? Y cuando te metes muchísimo más en esto, ves la materia orgánica. Yo me acuerdo también de Luisa, que era la mujer de Gascó, también en el departamento de edafología, que nadie sabía que ella había hecho una tesis doctoral sobre la materia orgánica, ¿no? Y me acuerdo la cara cuando yo le pregunté por la materia orgánica y que si tenía algún escrito, y me regaló un volumen de su tesis, ¿no? O sea, se le llenó la cara de felicidad porque casi nadie preguntaba por esas cosas. Entonces, eso, junto con todos los profesores que he tenido, ¿no? de edafología, de biología, y mi mente, que relaciona absolutamente todo, pues ha llegado al discurso que siempre he tenido en Kibele y que sigo manteniendo. Vale, bueno, muchas gracias. Sobre lo que comentaba sobre la materia orgánica, la verdad que mi experiencia aquí en la escuela ha sido también un poco distinta. Puede que en ese aspecto se haya evolucionado un poco, ¿no? Y es que, al menos en mi grado, las asignaturas que he tenido relacionadas con edafología, se les ha dado muchísima importancia a la materia orgánica. Y también es verdad que yo he tenido mucha suerte de tener profesoras estupendas que nos han concienciado un montón, y que para mí y para muchos de mis compañeros yo creo que esa asignatura, ¿no? Ha sido de las mejores en nuestro paso por la universidad. Los suelos, origen de los alimentos. Este es el lema para el Día Mundial del Suelo de este año 2022. Para muchas personas, el suelo es lo que pisamos cuando salimos al campo a andar, ¿no? Sin embargo, para las personas que sí que estamos familiarizadas con el suelo, sabemos que implica muchísimas más cosas, ¿no? Y que es el origen de todo, al fin y al cabo. Es la base de la salud de los ecosistemas y, por lo tanto, de nuestra salud. ¿De qué forma está relacionada? ¿De qué forma influye el suelo en la salud humana? Todo el mundo sabéis, si os dedicáis a temas agronómicos, que en el 2015 fue el Año Internacional del Suelo. En ese año hubo muchísimas infografías que hizo la FAO que son súper maravillosas, pero a mí hay una que siempre me llamó la atención y que la presenté en el Congreso de Ingenieros Agrónomos, que es sobre la relación entre salud y suelo, ¿vale? Esa infografía, que la estáis viendo aquellos que vais a verlo, el programa por YouTube, podéis ver cuál es la relación entre cada una de las partes de la planta con cada una de las partes del cuerpo humano. O sea, es una auténtica maravilla y bueno, creo que como agrónomos, como ingenieros técnicos agrícolas o como cualquier persona que se dedique a todos los temas ambientales, se dará cuenta de que eso es algo diferente de lo que nos han contado y que realmente deberíamos de reflexionar. Cuando nosotros nos quejamos de como ambientalistas y como todo eso, digamos que nos quejamos, pero
no le damos, digamos, una vuelta a la tortilla, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿por qué nos han hecho creer que el suelo es simplemente un material para plantar? Si tú eres una persona que te estás comiendo masa no viva, vas a generar enfermedades. ¿Y las enfermedades quién las cuida? Las multinacionales farmacéuticas. Y he aquí que desde la Segunda Guerra Mundial las farmacéuticas y toda la industria agroquímica están relacionadas, con lo cual es todo un uno y con lo cual lo que se genera es un mundo de dinero. Mari Carmen, cuando hablamos de la salud del suelo, no hablamos solo del componente físico y químico. También hay una parte muy importante que es la parte biológica del suelo, ¿no? Hay una microbiología que es fundamental para mantener las funciones del suelo, ¿no? Fíjate, Tony, hay que pensar también que hasta ahora, cuando hablamos de compost, cuando hablamos de vitalidad, solo pensamos en bacterias y virus, ¿no? O como mucho podemos pensar en los actinomicetos o los hongos, ¿no? Pero no nos damos cuenta, no somos capaces a veces de pensar de todos esos microinvertebrados que están en el suelo, todos esos mamíferos que también contribuyen a una buena estructura y a una buena aireación de los suelos cuando están en malas condiciones, ¿no? Entonces yo recomiendo que aparte de esa infografía, pues que os metáis en la página de Global Nature y veáis, hay un apartado que es de Ciencia Ciudadana en el que hablan precisamente y además tienen unas guías en las que figuran un montón de microorganismos y sobre todo microinvertebrados y macroinvertebrados que están influenciando en el suelo. O sea, en una de las conferencias en las que se presenta este apartado de Ciencia Ciudadana que hizo Global Nature, habla una entomóloga y habla de cantidad de especies que están interviniendo en el suelo, ¿no? Y sin embargo, como agrónomos, solo pensamos en los insumos que tenemos que echar para que crezca una planta. No pensamos la importancia vital que tienen pues un coleóptero, un lepidóptero, un colémbolo, no lo pensamos, ¿no? O un anélido, no lo pensamos, ¿no? Y sin embargo, forma parte de nuestra estructura mental, ¿no? Porque como agrónomos tenemos que saber que esos seres existen y que no tenemos que ir en contra de ellos, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer que haya un equilibrio, ¿no? A día de hoy, muchas de las amenazas que sufre el suelo están relacionadas con los métodos de producción. Entre ellas encontramos la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la salinización, la compactación, la contaminación química. Fundamentalmente la degradación del suelo es tal porque no se tiene en cuenta precisamente lo que estamos hablando de los seres vivos que en ellos hay, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que cuando vemos que hay una plaga, no estamos pensando en que esa plaga se produce por algo y lo que intentamos es, en este mundo higienista en el que estamos, voy a ir en contra de la plaga porque me va a comer la producción. Y no se miran cuáles son las interacciones de esa plaga con otros organismos que componen todo el ecosistema, ¿no? Véase un invernadero, véase una parcela, véase un bosque, lo que sea, ¿no? O sea, no se está teniendo en cuenta todas las interacciones que existen, ¿no? En este mundo en el que tenemos mogollón de técnica y que podríamos poner matrices enormes para contrastar cada uno de los interfirientes en ese desequilibrio,
no lo estamos haciendo. Y probablemente la tecnología la deberíamos de emplear para eso, para poner exactamente todas las variables. A mí lo que me gustaría realmente como científica, como ingeniera, es que realmente pudiéramos analizar esas hojas, esas raíces con sistemas, digamos, vivos y los sistemas implantados para producir, ¿vale? En el que se viera realmente si esas carencias que tienen las plantas actualmente pues se podían remediar con ese otro nuevo tipo de sistema en el que incluyamos todos los organismos del suelo, ¿no? Y un suelo bien evolucionado, ¿no? Bueno, Mari Carmen, una última pregunta para cerrar, y es ya que estamos desde un colectivo de agroecología y hoy es el Día Internacional del Suelo, un Día Mundial del Suelo, ¿no? ¿Cómo la agroecología cuida el suelo en comparación a lo que es la agricultura convencional? Bueno, pues mira, yo creo que como somos agrónomos, como somos un colectivo de agroecología, tenemos que explicar primero, para aquellos que no sepan, qué entendemos nosotros desde nuestro colectivo de agroecología. Entonces, para nosotros la agroecología es aunar la sociología, la economía, con todas las ciencias agrícolas, entendido por agrícolas la unión de la ganadería y la agricultura. Entonces, estas ciencias agrícolas se basan en varios métodos que existen y cada uno de los métodos lo que hace es contribuir de una forma u otra a tener la vitalidad del suelo. Para mí es fundamental seguir investigando y seguir viendo en qué proceso nos encontramos cuando tenemos una finca para ir aumentando digamos la metodología que emplea más diversidad para tener esa vitalidad, para conseguir esa vitalidad del suelo, ¿no? Y no tenemos que perder de vista que cuando todo esto empieza, cuando todos estos movimientos empiezan y en lo que está basado, nunca estuvo desligada la agricultura de la ganadería, nunca. Entonces me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta como técnicos que somos, que miremos además a los agricultores que están haciendo muy bien las cosas y que, bueno, está muy bien estudiar en una escuela, pero si no salimos al campo y no vemos y dialogamos con la gente que está en el campo, nunca podremos llegar a tener nuestros suelos vivos y una alimentación sana. Claro, una cosa fundamental para el cuidado de los suelos, ¿no?, que es algo que defiende la agroecología, es que la agricultura y la ganadería deben ir de la mano. Totalmente. Para asegurar un suelo estable, con materia orgánica, fértil y con vida, como tú dices, que es al final un suelo con biodiversidad. Uh-huh. ¿No? Además, el bienestar animal no consiste en yo tengo un perrito y ponerle un vestido para que no tenga frío. El bienestar animal implica otra serie de cosas. Y cuando uno va a una finca en la que de ganaderos agricultores ecológicos, de ganadería extensiva, o sea, ve y mira los ojos de las vacas o de las ovejas, el mimo con que los tratan, es que te das cuenta de que es un todo. O sea, es un todo, no es algo aislado, ¿no? Y la verdad es que si vas a un campo de estos, sientes la energía. O sea, yo me gustaría que Kibele volviera a recuperar el espíritu que tenía, ¿no?, de estar junto a los agricultores y de formar parte de esas fincas y estar ahí y conseguir convencer a la gente que no es de la agroecología y que en esta escuela piensa que no es posible producir para tanta gente. Igual pues que los convenciéramos, ¿no?, seguir los datos y ver que realmente no es verdad. Si pensamos un poco, el 46% de lo producido no llega a los destinos finales. O sea, imaginaros, ¿no? O sea,
dice, no, es que hay que aumentar un 28% la producción. Pero si el 46% se pierde, ¿para qué voy a aumentar un 28%? Claro, el problema no es de la producción, sino de la cadena alimentaria, que no está funcionando bien. Y de la cadena alimentaria y de las relaciones económicas que se establecen y las relaciones sociales. Por eso la agroecología lo que intenta es precisamente rescatar los saberes, la gente, apoyar a la gente que está ahí, tener en cuenta cuando se recoge, o sea, muchísimas otras cosas que convencionalmente no se tienen en cuenta. Yo lo que me gustaría mucho es eso, que la gente saliera al campo, que vieran fincas, que vieran gente del otro lado del charco, que vieran libros de la cátedra de Dolores Raigón en la Universidad de Valencia. Hace estudios sobre la diferencia entre un tomate ecológico y no ecológico. O sea, son cosas que además se han denigrado por parte de los medios de comunicación y por parte de muchas multinacionales. Decían que no había estudios de que demostrara que una agricultura ecológica dará productos de mejor calidad. Hubo un informe buenísimo que se hizo en Estados Unidos precisamente de todo lo que era la producción ecológica, con mogollón de productos ecológicos, y eso ha estado metido en un cajón, no se ha dejado salir, ¿no? Hubo mucho dinero por medio para que eso no saliera. Yo creo que como técnicos, como ingenieros agrónomos, teníamos que levantarnos, ¿no? Bueno, sobre esto que hemos estado hablando, que tiene que ver con los suelos, pero que podría darnos para 8 episodios más, ¿no? Temas de soberanía alimentaria, de transgénicos, de todo tipo, ¿no? Desde luego tenemos aquí material para bastante rato. Entonces, sobre lo que comentabas, ¿no? Del papel de Equivele, de la Asociación Agroecológica de Agrónomos, en acercar la agroecología del campo a la escuela y también a la ciudad, pues eso estaría genial, que se retomase lo que se hacía hace ya muchos años, que ahora ya no está tan activo. Pero también está, por ejemplo, es la labor un poco de este podcast, por ejemplo, que su objetivo es acercar experiencias reales de proyectos agroecológicos que demuestran que es algo que es posible y que de hecho es mucho mejor que lo que tenemos de forma convencional, ¿no? Entonces, pues hoy tú, Mari Carmen, has sido la primera invitada a este primer episodio. Y ha sido un placer tenerte aquí. De hecho, muchas gracias, un placer también todo el rato que hemos pasado antes con el cafelito. Para mí también. Y nada, y esperamos tenerte más adelante por aquí. Quizá también a otros compañeros que en su momento estuvieron en Equivele hace ya 30 años, ¿no? Y también pues seguir buscando personas que quieran también contar su experiencia de algún proyecto agroecológico en el que hayan estado. Pues estamos en contacto. Estamos en contacto y si alguien quiere ir a alguna finca o alguien quiere saber más de nosotros, pues yo no estoy aquí, pero Tony tiene mi teléfono y podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Cuando queráis lo hacemos y ya está, ¿vale? Muy bien. Y sobre todo en una escuela como esta tenemos que pensar y tenemos que desarrollarnos, y el medio ambiente tiene que estar también a la par que la producción y la economía, y mejor que la agroecología, que une precisamente la sociología con la economía y con nuestra técnica, no creo que haya otra cosa, y si lo hay, contádmela. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por escuchar Onda Equivele.